El olor a yeso húmedo y a pintura fresca, eso es lo primero que viene a mi mente. No el grito ahogado, ni el peso muerto de su cuerpo, sino ese olor. El olor de una tumba que yo misma construí con mis propias manos. El olor del final de Daniel y el principio de mi condena. Y el silencio. Ese silencio denso que llenó mi apartamento cuando todo terminó. Un silencio que se quedó conmigo durante 7 años. Les hablo desde aquí, desde esta celda de 4 por 3 metros donde los días no tienen nombre. Solo son el antes y el después del amanecer. Me han quitado mi nombre. Ahora soy un número. La reclusa 734. Pero antes de ser un número fui Clara, una mujer que, como muchas, solo quería ser amada. Mi historia no es una que escucharán en las noticias con todos los detalles sórdidos y amarillistas. Esta es la verdad, mi verdad contada desde el epicentro del desastre. Mi vida antes de él era predecable. Tenía 36 años. Trabajaba como restauradora de arte en un pequeño taller en el centro de la ciudad. Mis días transcurrían entre pigmentos, lienzos agrietados y el aroma a trementina. Amaba mi trabajo. Me gustaba el orden, la paciencia que requería devolverle la vida a algo que el tiempo había dañado. Mi apartamento era mi santuario, un espacio minimalista, ordenado, donde cada objeto tenía su lugar y su propósito. Era una vida tranquila, quizás demasiado, una línea recta y monótona. Si quieres entender cómo una vida tan controlada puede descarrilarse hasta un punto de no retorno, te sugiero que te suscribas, porque lo que estoy a punto de contarte es la prueba de que cualquiera puede albergar un monstruo dentro. Y entonces apareció Daniel. Entró en mi taller una tarde de otoño, con la excusa de tasar un cuadro antiguo de su familia. No era el típico hombre que me solía atraer. Era arrogante, ruidoso, con una sonrisa que parecía ensayada, pero que, por alguna razón, desarmaba. Era el caos personificado. Y estaba casado. Lo supe desde el primer momento, por la marca casi invisible de un anillo en su dedo y la forma en que evitaba hablar de sus fines de semana. Pero la atracción fue instantánea, magnética. Era como si su desorden viniera a llenar los espacios vacíos de mi vida ordenada. Empezamos a vernos. Primero fueron cafés con la excusa del cuadro. Luego, almuerzos que se alargaban hasta media tarde. Y finalmente, mis sábanas. Se convirtió en mi secreto, mi vicio. Las tardes en mi apartamento se llenaron de su risa, del olor de su piel, de promesas susurradas al oído mientras el sol se ponía. «Eres diferente, Clara», me decía. «Contigo puedo ser yo mismo. Esto que tenemos es real». Y yo, la tonta, la predecible y ordenada Clara, le creí cada palabra. Durante casi un año viví en esa burbuja. Me sentía viva, vibrante. Él era la adrenalina que me faltaba. Ignoraba las llamadas que no contestaba frente a mí, los fines de semana de silencio absoluto, las navidades en soledad. Me conformaba con los retazos de su tiempo, creyendo que su amor, aunque clandestino, era suficiente. Creía que nuestro pequeño mundo secreto era indestructible. Pero toda estructura, por muy sólida que parezca, tiene un punto de quiebre. El mío comenzó con un mensaje de texto. Uno que él no vio que yo vi. Un mensaje de su esposa, con una foto de ambos sonriendo en una playa. Y un texto que decía: «Feliz aniversario, mi amor». Por toda una vida juntos. En ese instante, el suelo bajo mis pies no solo se agrietó, se abrió en un abismo. Las promesas que me susurraba se convirtieron en un eco burlón en mi cabeza. El hombre que me juraba que su matrimonio era una farsa, celebraba una vida entera con otra. Esa noche, por primera vez, el miedo se instaló en mi pecho. Un miedo frío y afilado. Miedo a perderlo, sí, pero también un miedo nuevo y mucho más oscuro. El miedo a lo que yo sería capaz de hacer si él intentaba dejarme. La tensión empezó a construirse, ladrillo a ladrillo, como la pared que un día levantaría. Cada mentira descubierta, cada excusa vacía era un ladrillo más en esa construcción. La restauradora paciente se estaba convirtiendo en una arquitecta de la ira, y el plano final de mi obra maestra sería mucho más macabro de lo que nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado. Me pregunto cuántos de ustedes han sentido una traición así. Déjame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esto. A veces, en la soledad de esta celda, me gusta imaginar las vidas que continúan ahí fuera, ajenas al silencio denso que puede seguir a un grito. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada noche,
Cuando él llegaba, yo fingía que todo estaba bien, pero por dentro era un volcán a punto de estallar. El olor de un perfume que no era el mío, las llamadas que cortaba de repente, las excusas cada vez más torpes. Una noche no pude más. Mientras se desvestía, dejando su camisa en la silla, le pregunté con la voz más calmada que pude encontrar: ¿Hay alguien más, Marcos? Él ni siquiera se giró para mirarme. Se rió una risa seca, hueca. Otra vez con tus locuras, Elena. Estás paranoica. Esa palabra, paranoica, la usaba como un arma, para hacerme sentir pequeña, para invalidar mi instinto. Y por un tiempo funcionó. Empecé a dudar de mí misma, de mi propia cordura. ¿Y si de verdad lo estaba imaginando todo? Si mis celos estaban destruyendo lo único bueno que tenía en la vida. Pero la evidencia seguía acumulándose. Un recibo de un restaurante caro en un día, que supuestamente estuvo trabajando hasta tarde. Unos boletos de cine para una película que yo le había dicho que quería ver, y él había dicho que odiaba. Cada descubrimiento era una pequeña muerte. Me sentía atrapada, sin salida. Una sensación que quizá muchos de ustedes conocen en otras áreas de su vida. Sentirse acorralado por las mentiras, por la traición. Si estas historias, que nos muestran el lado más oscuro del ser humano, te ayudan a entender la complejidad de nuestras emociones o simplemente te atrapan, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que viene es la crónica de cómo una persona puede ser empujada más allá de su límite. El punto de quiebre llegó un martes. Él se estaba duchando. Su teléfono, que siempre guardaba como si fuera un tesoro, vibró sobre la mesita de noche. Por un segundo luché contra el impulso. «No lo hagas, Elena, respeta su privacidad», me decía una voz en mi cabeza. Pero otra voz más fuerte, más herida, gritaba: «Necesitas saber la verdad». Tomé el teléfono. No tenía contraseña. Qué estúpido, qué arrogante. Y allí estaba. Un mensaje de una tal Sofía. No era un mensaje de amor, era peor. Decía: «La transferencia está hecha. ¿Cuándo piensas dejar a la loca esa y empezar nuestra vida?» La transferencia. El dinero. Mi dinero. El dinero que yo había heredado de mis padres y que le había confiado para invertir, para nuestro futuro. No solo me estaba engañando, me estaba robando. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. El suelo desapareció bajo mis pies. El sonido del agua de la ducha se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Miré el teléfono, luego miré la puerta del baño. Ya no había amor, ya no había dolor, solo había un frío glacial, una calma aterradora. Fue en ese preciso momento que lo decidí. No fue un arrebato de ira, fue una decisión, fría, calculada. Él no se iba a salir con la suya, no iba a destruir mi vida y luego marcharse con mi dinero para empezar una nueva. Salí de la habitación, mis pies moviéndose por sí solos. Fui a la pequeña bodega donde guardábamos las herramientas. Mis ojos escanearon los objetos. Y allí estaba. Un martillo pesado, de esos para demolición, que habíamos usado para quitar un muro el verano anterior. Lo tomé en mis manos. Sentí su peso, frío y sólido. Era real, era definitivo. Caminé de vuelta a la habitación. El corazón ya no me latía con pánico, sino con un ritmo constante, metódico, como un motor. Me senté en el borde de la cama, de espaldas a la puerta del baño, con el martillo a mi lado, oculto por mi cuerpo. El sonido del agua se detuvo. Escuché cómo abría la puerta de la ducha, cómo se secaba. El olor a jabón y a vapor llenó la habitación. Salió silbando una melodía estúpida. «Elena, ¿qué haces ahí sentada tan callada? Pareces un fantasma». No respondí. Se acercó por detrás de mí. Sentí su mano en mi hombro. «Vamos, no te enojes. Te prometo que este fin de semana hacemos algo especial. Solo tú y yo». Su voz era melosa, falsa. Veneno puro. Me giré lentamente para mirarlo. Tenía la toalla atada a la cintura, el pelo mojado, una sonrisa condescendiente en la cara, la misma sonrisa que tendría con su tal Sofía. Sostuve su mirada y le dije, con la voz más gélida que pude producir: «Acabo de leer el mensaje de Sofía». Su sonrisa se desvaneció. El pánico apareció en sus ojos, reemplazado rápidamente por la ira. «No tenías derecho», siseó. Y en ese instante, mientras abría la boca para gritarme, para insultarme una vez más, yo ya me estaba levantando.
El peso del martillo se sentía extrañamente ligero en mi mano. El primer golpe fue en la sien. No fue como en las películas. No hubo un grito dramático, solo un sonido sordo, húmedo, un thump que silenció su voz para siempre. Cayó de rodillas, sus ojos abiertos con sorpresa, mirándome sin verme. La sangre empezó a brotar oscura, espesa, y en medio del shock no sentí horror, sentí alivio. Un silencio absoluto, por primera vez en meses. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora están escuchando mi confesión. El silencio después del grito fue lo más aterrador que he escuchado en mi vida. Un silencio denso, pesado, que lo llenaba todo. El aire olía a metal y a miedo. Mi miedo. Por un instante que pareció una eternidad, no me moví. Solo miraba el suelo, la forma en que su cuerpo había caído, la quietud antinatural de sus extremidades. El mundo se había detenido, y yo era el único ser que se movía en él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, un tambor salvaje en medio de ese silencio sepulcral. No hubo pánico, no al principio. Fue algo más frío, más calculador. Una parte de mi cerebro, una que no sabía que existía, tomó el control. No había tiempo para el arrepentimiento, solo para la supervivencia. «Limpia», me dijo esa voz. «Cubre, esconde». Y obedecí. Moví su cuerpo, y el peso muerto fue una sorpresa grotesca, una lección brutal sobre la diferencia entre un hombre y un cadáver. Lo arrastré con una fuerza que no sabía que poseía, dejando una estela oscura que tendría que borrar después. Cada segundo era una carrera contra un reloj imaginario, contra el amanecer, contra un vecino curioso, contra el sonido de un coche que se acercaba. El lugar siempre estuvo ahí esperando. Mi jardín, mi pequeño y orgulloso jardín trasero. Tenía un proyecto a medias, uno que él mismo había ridiculizado. «Vas a construir un sarcófago», bromeó una vez, señalando los sacos de cemento y el molde de madera para una gran jardinera de esquina. Quería plantar un pequeño arce japonés, algo que diera color en otoño. La ironía era tan cruel que casi me reí. En la oscuridad de la noche, trabajé como una bestia de carga. Envolví su cuerpo en gruesas lonas de plástico de construcción, sellando cada borde con cinta industrial. La idea no era evitar la descomposición, sino contenerla. Coloqué el paquete en el fondo del gran molde de madera en la tierra. Luego empecé a mezclar el cemento, saco tras saco. El sonido del agua mezclándose con el polvo gris, el chapoteo de la pala. Cada ruido era una bala en la noche. Sobre él vertí la pesada mezcla gris. Una capa de casi 20 centímetros de hormigón, un sello permanente, una lápida sin nombre. Esperé a que fraguara lo suficiente, y luego llené el resto de la jardinera con tierra, la mejor tierra que pude comprar. Al día siguiente, con el sol brillando como si se burlara de mi oscuridad, planté el arce japonés. Y alrededor planté flores de colores vivos, petunias, geranios, alegrías del hogar. Nadie sospecharía que bajo tanta vida y belleza yacía la muerte. Los primeros días fueron una niebla de adrenalina y paranoia. Su teléfono no dejaba de sonar en su apartamento. Lo sabía. No me atrevía a volver allí. Respondí un par de mensajes de su familia, vagos, diciendo que se había ido de viaje, que necesitaba espacio. Mentiras que salían de mis labios con una facilidad que me asqueaba. En el trabajo, fingí preocupación. ¿Alguien sabe algo de él? Mi actuación fue impecable. Me convertí en la amiga preocupada, en la última persona que lo vio antes de su desaparición. Vivir esta doble vida es un veneno que te consume lentamente. Es una locura que pocos pueden comprender. Si alguna vez te has sentido atrapado por un secreto, si has tenido que sonreír cuando por dentro gritabas, quizás entiendes una fracción de lo que yo sentía. Las historias que no contamos son las que realmente nos definen. Si te interesan estas historias, las que se esconden a plena vista, suscríbete a este canal, porque siempre hay mucho más bajo la superficie de lo que parece. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. La jardinera se convirtió en una parte más del paisaje. Mis vecinos la elogiaban. «¿Qué mano tienes para las plantas?», me decían. Yo sonreía y daba las gracias, sintiendo el hielo en mis venas. Una vez, un amigo de él, que vino a preguntarme si sabía algo nuevo,
Se apoyó casualmente en el borde de la jardinera mientras hablábamos. «Es sólida», dijo, dándole unos golpecitos. Casi me desmayo. Mi corazón se detuvo y recé a cualquier Dios que pudiera escucharme para que no preguntara más. El peor momento fue durante una tormenta de verano especialmente violenta. La lluvia torrencial erosionó parte de la tierra de la jardinera, y por la mañana vi que una esquina del concreto gris estaba expuesta, un trozo de la lápida anónima. Pasé todo el día bajo una llovizna constante, rellenando la tierra, apisonándola con mis manos, llorando y maldiciendo en silencio, con el barro hasta los codos. Nadie me vio. Nadie nunca veía nada. Y así pasaron los años, 5, 10. El arce creció fuerte y sus hojas se volvían de un rojo sangre cada otoño. Mi jardín florecía sobre mi más oscuro secreto, y yo envejecía con él. La gente olvida. La policía archiva los casos. La vida sigue. Pero para mí, el tiempo se detuvo esa noche. Cada día, al regar mis flores, recuerdo el cemento bajo la tierra. Es extraño, la paz que a veces siento, como si al final él estuviera exactamente donde debía estar. Me pregunto quién está del otro lado de esta pantalla, escuchando mi infierno. Dime en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando mi historia. El final de mi mentira no llegó con un golpe en la puerta a medianoche, sino con una noticia en la televisión local una tarde de martes. Hablaban de un hallazgo macabro en mi antigua casa, la que vendí 3 años después de aquello. Los nuevos dueños, una joven pareja, habían decidido remodelar el sótano. Querían un cuarto de juegos para sus futuros hijos, y al derribar la pared falsa que yo misma construí con tanto esmero, lo encontraron. Encontraron a Javier. Mi corazón, que había aprendido a latir en un ritmo monótono y controlado, se desbocó de una forma que no sentía desde aquella noche. Sabía que era cuestión de tiempo. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Cada sirena en la distancia, cada auto desconocido aparcando en mi calle, me provocaba un sudor frío. La policía reabrió el caso de la desaparición de Javier. Su rostro, más joven, sonriente, estaba en todos los noticieros. Pronto, los periodistas empezaron a hablar de la antigua propietaria de la casa. Mi nombre salió a la luz. Primero como una nota al pie, luego como una persona de interés. Mis vecinos me miraban diferente. En el supermercado, la gente susurraba. Mi mundo, construido sobre cimientos de podredumbre, empezaba a temblar. La primera visita de los detectives fue cordial. Solo unas preguntas de rutina, decían. ¿Recordaba algo extraño de la época? ¿Alguna visita inesperada? Mentí con la misma facilidad con la que respiraba. Una habilidad perfeccionada durante años, pero sus ojos no me creían. Eran ojos entrenados para ver a través de las fachadas. Regresaron una semana después, esta vez con una orden. Revisaron mi casa actual. Tomaron muestras, se llevaron agendas viejas y cajas de fotos. Buscaban un hilo, una conexión, y sabían que estaba frente a ellos. El arresto fue casi un alivio. Estaba regando las plantas de mi porche, cuando 2 autos sin insignias se detuvieron bruscamente. Un hombre y una mujer. Los mismos detectives de antes se bajaron. No hubo gritos ni forcejeos. Queda usted detenida por el presunto homicidio de Javier Morales. El sonido de las esposas cerrándose en mis muñecas fue el punto final de una oración que había empezado a escribir hacía más de una década. Mientras me metían en el coche, vi las cortinas de mis vecinos moverse. El espectáculo había terminado. Mi doble vida se había acabado. En la sala de interrogatorios el silencio era más pesado que cualquier acusación. Me ofrecieron agua, café, jugaron al policía bueno y al policía malo. Pero yo ya no tenía fuerzas para luchar. Pusieron una foto de él sobre la mesa. Luego, una foto de lo que encontraron en la pared. Y finalmente, una prueba forense. Una fibra de la alfombra de mi viejo auto, encontrada en su ropa. Fue ese pequeño detalle, esa minúscula conexión, lo que me rompió. Y confesé. Conté todo. La ira, el martillo, el miedo. El proceso de construir su tumba de yeso y silencio. Entender cómo una vida puede desmoronarse hasta llegar a este punto es un viaje oscuro. Si quieres explorar más relatos sobre las decisiones que nos definen y las complejidades de la mente humana, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí es donde mi historia da su último y definitivo giro. El juicio fue un circo mediático. Mi rostro estaba en todas partes.
La fiscalía me pintó como un monstruo calculador y sin corazón. Mi defensa intentó argumentar un arrebato de pasión, un momento de locura temporal, pero las pruebas eran abrumadoras. La ocultación del cuerpo durante tantos años hablaba de una frialdad que ningún jurado podía perdonar. El veredicto fue rápido, culpable de homicidio en primer grado. La sentencia: cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Mientras el juez leía la sentencia, no lloré, solo sentí una extraña calma. El peso del secreto, que había cargado sola por tanto tiempo, ahora era un asunto público, una certeza legal. Ya no tenía que esconder nada. Aquí dentro los días son todos iguales, el amanecer y el anochecer marcados por campanas y recuentos. He tenido mucho tiempo para pensar. Me arrepiento. Sí, me arrepiento del dolor que causé a su familia, que vivió en la incertidumbre durante años. Me arrepiento de la vida que le arrebaté, por muy imperfecta que fuera nuestra relación. Me arrepiento de la persona en la que me convertí esa noche y de la cobarde que fui durante todos los años que siguieron. No busco perdón ni compasión. Mis acciones no lo merecen. Solo acepto las consecuencias. Mi vida ahora es esto, estas 4 paredes, este uniforme, estos rostros cansados que me rodean. Soy un recordatorio andante de que una mala decisión, un solo acto de violencia, puede crear un eco que destruye no solo una vida, sino varias, incluida la propia. La libertad no es algo que valoras hasta que la pierdes de una forma tan absoluta. Cada elección que hacemos es un ladrillo en la casa que será nuestra vida. Yo construí la mía sobre una tumba, y al final se convirtió en mi propia prisión. Gracias por haberme acompañado hasta el final de mi relato. Es todo lo que me queda. Si esta historia te ha hecho reflexionar, dale a me gusta y suscríbete para no perderte futuros testimonios. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. Déjame un comentario con tu ciudad y la hora que es allí. Me hace sentir un poco menos sola.